en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido. Nuestro amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, Oye, por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, ese pacto no es con Dios. Acabamos de escuchar la canción La Mentira del cantautor mexicano Álvaro Carrillo, interpretada por mis invitados de hoy, Nedielka Candina y Juliano Cafiero, con quienes tengo además el gusto de comenzar la segunda temporada de Conversaciones en Palabra de Mujer. Hola, ¿cómo están? Hola Judith, aquí Nedielka. Estamos bien y muy contentos de estar aquí contigo conversando. Hola Judith, gracias por la invitación. Estamos súper bien y contentos de participar contigo. Qué bien, gracias. Oye, en el contexto del arte como herramienta para, yo digo, para volver a sonreír o seguir sonriendo, además de expresar emociones, vivencias, raíces, he querido comenzar estas conversaciones sobre el tema de la música justamente. Y ustedes, en tanto que pareja de músicos y viviendo en Bélgica, me gustaría que los conocieran un poquito más. Cuéntame un poco de los orígenes, de dónde vienen, cómo se conocieron, cuándo nace esta cosa, esta idea de cantar juntos. Díganme más o menos cómo es la historia de ustedes. Bueno, nosotros nos conocimos porque empezamos a tocar juntos en realidad y después nos conocimos tanto que nos quedamos juntos. Así que es una historia súper musical. Yo llegué a Bélgica en el año 1995, Juliano mucho antes, él te contará. Y yo lo conocí a él porque se necesitaba juntar un grupo de músicos para ir a tocar a un lugar. Y así fue como nos pusieron juntos para tocar y nos llevamos bien, tocando, haciendo música. Y después seguimos en contacto y bueno, ya se fue creando una relación personal también. Así que así nos conocimos y así empezamos a tocar. Sí, eso era en el año 97, sí. Bueno, yo llegué a Bélgica cuando era niño. Iba a cumplir 9 años y salí de Chile con 5. Hubieron 4 años, o sea, con mis padres, hubieron 4 años de peregrinaciones por diferentes países. Al final llegamos a Bélgica, donde en rigor era por un par de años y al final nos quedamos toda la vida. Mi papá es músico, primer músico de la familia, no es una familia musical, la oveja negra. Entonces él se preocupó desde un principio, desde que éramos pequeños con mi hermano, de enseñarnos, de meternos en la música, en el mundo de la música.
Entonces, nos inscribió de pequeños a las academias de música que hay aquí en Bélgica, en los sistemas que son escuelas de noche. Después de la escuela, escriben a los niños que lo desean en esas academias de música para aprender solfeo y el instrumento que hayan elegido. Con mi hermano estudiamos piano y guitarra. El piano después de unos años ya lo dejamos y seguimos amarrados con la guitarra para siempre, compañera de la vida. Fue armando de manera espontánea, digamos, esto de cantar juntos, ¿no? Sí, bueno, como contaba Nedielka, fue a raíz de otros músicos con los cuales tanto ella como yo tocábamos, pero por separado. Se forman y se deforman los grupos, se forman grupos específicos para eventos comerciales, para fiestas, bodas. Bueno. Y sí, así fue como nos conocimos. De hecho, yo al principio cuando la conocí, le pedí clases de canto, porque me enteré que era profesora era directora de coro y profesora de canto, y yo sentía la necesidad, objetivamente yo necesitaba clases de canto para mejorar la afinación, la tesitura, la fuerza, bueno, el control. Por ahí empezamos, tocamos un par de veces y luego me di unas pocas clases de canto y como con Tony Diezca, pues después ya naturalmente, claro, de un principio nos pareció, teníamos un universo musical, como se dice aquí, similar. Nos gustaban muchas cosas en común, entonces de un principio intentamos tocar cosas a dúo y también fue efectivamente evolucionando la relación personal, o sea que como pareja, desde entonces. Oye, yo lo escuché bastante en el canal YouTube que tienen y veo que han cantado en diferentes escenarios y en diferentes contextos. También el concierto dedicado a Violeta Parra. Cuéntame un poco cuál es el ambiente latinoamericano musical, porque ahora ha cambiado bastante con respecto a los primeros años. Después del golpe de Estado, los exiliados, la gente exiliada empezó también a expresarse a través de la música, pero hoy en día todavía hay un sistema de que sigue funcionando esto de la música latinoamericana. Entonces, son proyectos puntuales o bien son las peñas estas todavía existen. Cuéntame un poquito de eso. Hay como dos preguntas a lo que tú dices, porque por un lado está todo el tema de la música latinoamericana en Europa, en Bélgica, que es lo que nosotros conocemos más, que no es exclusivo de la migración chilena, ¿no? Ni del exilio chileno, y que tiene que ver con los viajeros musicales de distintos países, de Argentina, de Cuba, de Venezuela, de Perú, de Chile, por supuesto, que se ha ido produciendo en distintos momentos desde hace ya muchas décadas, incluso, por supuesto, antes del año 73 para los chilenos. Entonces ahí Juliano quizás les va un poco contar, pero yo personalmente cuando llegué a Bélgica estaba muy sorprendida y toqué mucho también con gente de Paraguay. Descubrí la música paraguaya aquí. Después toqué mucho con cubanos. Después toqué un poco con mexicanos, con peruanos, pero es porque en el fondo han habido distintos tipos de músicos que se han puesto como más a la moda en Bélgica según los años y según los contextos. Entonces eso es bien interesante de analizar y de conocer, ¿no? Cuáles han sido las músicas que han tocado más a los belgas en este caso, según las épocas. Juliano les podrá contar sobre los paraguayos. A mí lo que me tocó mucho vivir fue toda la ola del Buenavista Social Club cuando llegué a Bélgica, y a mí como chilena era muy curioso porque me pedían mucho que cantara música cubana, y esa es la razón por la cual yo armé un grupo de mujeres en un momento, de las cuales 3 eran cubanas, había una belga y éramos 2 chilenas. Entonces yo aprendí mucha música cubana en Bélgica con cubanos que viajaron aquí y con toda esta onda del Buenavista Social Club, que fue una ola mundial que puso muy de moda Cierto. la música cubana. Lo que te decía, Juliano te podrá hablar, por ejemplo, de la ola paraguaya. No sé si quieres contar No, un sí, poco. bueno, sí, yo llegué más pequeño y de pequeño yo no tocaba, no era músico, de niño, de adolescente, pero veía a mi papá, todos sus amigos, mi papá siempre tocaba en diferentes locales, o como decía, comercialmente, generalmente, y lo de los músicos paraguayos es una forma de agradecimiento, de retribución por el mérito que tienen, que eran músicos que viajaban por el mundo, salían, que daban a conocer la música sudamericana en general por el mundo entero, en este caso en Europa, en Bélgica,
porque tenían un repertorio variado, tocaban música, boleros mexicanos, de los tríos mexicanos de los años 50, tocaban música de todos los países, Mm. valses peruanos, tonadas chilenas. Dieron a conocer ellos mucha música Sí, latinoamericana siendo paraguayos e hicieron que los belgas se encariñaran de alguna manera. Por ejemplo, aquí cuando tú cantas Bésame mucho, oh, bésame mucho, es como un himno casi, ya estás obligado a cantarlo. Lo mismo pasa con Guantanamera, con La Bamba, cuando calienta el sol, cuando la felicidad, sí, que para nosotros son canciones como ya tan un poco añejas, y antiguas, trilladas. pero aquí cuando tú las cantas es la felicidad para los belgas. Entonces, eso es bien interesante. Nosotros lo vivimos como intérpretes. Y después de toda como la otra parte de tu pregunta, que es todo lo que es chileno ya, y que yo lo viví así cuando yo eso no te lo conté recién, pero es verdad que yo llegué el año 95 aquí, ya adulta, me vine para estudiar música, pero yo ya había vivido toda mi vida en Chile, estudiado también en Chile, y claro, y llegué aquí con mi cancionero de la Violeta Parra, pensando si es necesario voy a poder cantar cosas chilenas, pero no me las pidieron mucho que digamos. Entonces se cantaban un poco en eventos así como más pequeñitos y todo. Pero el tiempo fue pasando, pasó toda esta moda de Cuba, después Colombia también está muy de moda en todo lo que es fiesta y todas esas cosas. Pero cuando fue en el año 2019 el estallido social en Chile, con toda esa ola de solidaridad, de valores que se estaban reivindicando y otra vez trayendo a la actualidad chilena y un poco mundial también, la comunidad chilena, tanto la actual, los chilenos que han ido llegando hace poco aquí, como los chilenos que llegaron en la época del año 73, del primer exilio, se produjo como un rebrote de todo ese sentimiento de chilenidad y de solidaridad con todos esos valores de la izquierda chilena, de Salvador Allende, y bueno, y vino la música. Con eso vino la música, y ahí Juliano y yo empezamos a asistir a toda una serie de eventos que se organizaron aquí en Bélgica de manera muy sistemática, muy regular y de mucha calidad también al nivel de la gente que iba mucha gente a esos eventos. Y ahí con Juliano empezamos nosotros a retomar más contacto con la música chilena y con los chilenos actuales que han llegado aquí. Sí, esos eventos eran organizados pues, generalmente por chilenos más jóvenes, músicos o no músicos que han llegado estos últimos años. Claro, cuando fue el estallido social en Chile en octubre de 2019, o sea, el hecho que la gente mostrara ya que estaban hartos ya del sistema neoliberal, cómo funcionaba el Sí. país y todo eso. Entonces aquí estos eventos que organizaban, estas peñas que organizaban, el propósito principal era recaudar fondos para mandarlos de manera solidaria a la lucha en Chile, ¿no? Entonces, y nos contactaron a nosotros y contactaron a varios otros músicos chilenos que tocaban o solo, en dúo, en trío, en cuarteto, y eso fue muy bonito. Y de todas las generaciones, porque había muchos jóvenes que yo no conocía y mayores, de la edad de mi papá, era muy bonito, muy solidario. Se organizaron muchas peñas y entre esas peñas hubo momentos con muchos aciertos, porque los belgas empezaron a asistir por solidaridad al movimiento y como por rebote empezaron a conocer música chilena que, por lo que te decía recién, porque no estaba de moda aquí en Bélgica, pues no se conocía. Y se produjo una cosa como de difusión de la música chilena actual, de la cueca actual, como está revisitada y renovada por las nuevas generaciones, pero no solamente, también la canción con contenido, la canción para bailar, todo el tipo de música chilena así que empezó como a ocupar un poquito más de espacio, no solo en la comunidad chilena, sino que en Bélgica también. Y nosotros hemos seguido con eso en el fondo. Sí, sí, y sin ir más lejos, yo a raíz de eso, de estos 4 últimos años, como músico, me integré más a la música chilena, o sea, empecé a aprenderla en el fondo, porque toda mi vida de músico latinoamericano en Bélgica, como decía Nedirka, aquí han habido varias modas, como Buenavista Social Club, o un momento fueron los brasileños, los Gypsy Kings, que es un grupo de
gitano o franco-español que toman música latinoamericana y la ponen al ritmo de rumba española. Diferentes modas que han pasado, la música efectivamente de cumbia de Colombia. Y comercialmente yo siempre he tocado esas músicas aprendiendo los repertorios porque era lo que funcionaba. Es decir, para eso te llamaban cuando organizaban eventos que contrataban músicos. Entonces, la paradoja es que yo siendo chileno nunca me había realmente metido a estudiar o interesarme profundamente o poco profundamente en la música chilena, en la cueca sobre todo. Esto fue una especie de como de segundo descubrimiento. Sabía todo eso, lo que existía, cierta parte del repertorio, pero para mí fue un segundo descubrimiento y la manera de incorporarme más en eso. Y también eso es para mí personalmente una especie como de diferencia a nivel de presentación musical, en el sentido que yo antes tocaba en estos eventos de mariachi, con camisas tropicales de cubano, con brasileños y todo eso, y estos 4 últimos años he tocado más en eventos que son peñas o fiestas organizadas con diferentes propósitos, a veces para recaudar fondos, a veces simplemente para hacer una peña. Ya no son eventos realmente comerciales, son más bien eventos artísticos, puramente. ¿Y Y eso, todavía continúan esos eventos entonces, las peñas, o que de vez en sí, cuando ustedes se siguen juntando? Qué bien. sí, sí, estos chilenos que han llegado últimamente, esta gente joven, han organizado peñas. Nosotros hemos organizado unas pocas peñas también. Antes del estallido social, organizábamos una peña cada 3, 4 años, así de nosotros, para un poco, para tocar la música que nos parecía, ¿no? Nuestros arreglos, nuestra manera de ver algunas composiciones de Nedielka, con músicos con los cuales queríamos tocar porque nos parecía, nos gustaba su estilo. Entonces, sí, organizamos, la última antes del estallido fue la Peña Feliz, le pusimos ese nombre en el fondo, que era un concierto, un concierto de nosotros dos con 3 otros músicos, fue muy bonito. Son cosas que auto-organizadas, es decir, que alquilas un local y bueno, en el fondo no ganas plata, al contrario. Sí, es un trabajo de difusión cultural. Y Claro. nosotros dos trabajamos como dúo, sobre todo en esa línea, en la idea de difundir música con arreglos armónicos a la guitarra que hace Juliano y que se inspira a esa gente que ya ha hecho muy buenos arreglos. Y nuestra finalidad como artistas es difundir música que justamente no es tan comercial y que no está tan de moda, pero que es muy bonita, que tiene mucho valor y la hacemos con la mayor cantidad de respeto y de cariño y calidad posible. Ese es nuestro proyecto de Juliano y yo. Y justamente, ¿cuál es el género musical que más les gusta interpretar? Es difícil elegir porque a mí me gusta un poco de todo, Ujú. pero a mí me gusta la canción latinoamericana con contenido, con un poco de influencia del jazz en el sentido muy global. Hay mucho bolero, por ejemplo, que tiene influencia del jazz. La bossa nova, por ejemplo, que tiene influencia también del jazz y de la música clásica y de la música autóctona, digamos. Sí, me gustan las músicas con mezcla y con letras con contenido y Mm. con armonías así que salen un poco de lo regular. Ese es el tipo de música que a mí más me gusta cantar. Sí, a mí yo escucho mucha música, soy un melómano, ¿no? Mm. Pero efectivamente, como decía Daniel, que a mí me gusta, me influencian a veces algunos guitarristas, o no solamente guitarristas, pianistas o flautistas, pero hablando de guitarristas, yo soy guitarrista, me influencian mucho los guitarristas argentinos de estos 20, 30 últimos años que han hecho un gran trabajo ellos de retomar su folclore, las zambas y chacareras y bueno, todos los ritmos que tengan, y han hecho trabajos muy interesantes de hacer covers, o sea, de tocar esos temas, pero con un aspecto más jazzístico. Lo mismo también pasa con la música afroperuana o peruana en general, porque Perú tiene una gran variedad de música y muchos músicos de calidad que a mí o a nosotros nos influencian por la manera que tienen ellos de interpretarlo. Venezuela también. Venezuela tiene una música muy interesante, muy variada y unos músicos que son bestialmente buenos, con muchas ideas.
Entonces, claro, tú a lo largo del tiempo vas haciendo una especie como de sopa con diferentes ingredientes. No O sé, un milkshake. un milkshake es más rico, Sí. sí, sí. Es que la sopa es sana también. Un milkshake así con todos esos elementos y te vas creando tu propio sonido con los elementos y los condimentos que has podido escuchar y recoger y adaptar a tu propio gusto. Sí, entre paréntesis, me he dado cuenta que en el folclore o en las culturas tradicionales, a veces en la técnica musical hay similitudes, independientemente de dónde procedan. Así podemos escuchar en algunas obras latinas tintes de obras asiáticas, por ejemplo. Y eso es interesante, ¿no? Pero antes de preguntarles sobre lo que piensan sobre la música como tema universal, me gustaría saber cómo fueron invitados a ser teloneros del grupo cubano Vocal Sampling. Eso responde a un cierto reconocimiento en el medio musical latinoamericano, ¿no? Sí, bueno, el ambiente musical latinoamericano en Bélgica, Bélgica, que es un país pequeño, el ambiente musical latinoamericano en Bélgica es pequeño también, es comparado con otros ambientes musicales, ¿no? Con el rock, el pop, incluso el jazz. Eh, y la paradoja es que esta posibilidad que nos dieron de ser teloneros de vocal sampling, que es un sexteto vocal cubano, exclusivamente a capela, o sea, hace música cubana de todos los estilos, de son, guajira o de Silvio Rodríguez, lo que sea, pero exclusivamente con voces, incluso las percusiones y el contrabajo. Muy interesante el trabajo que hacen y yo también soy un fan absoluto. Pero aquí la paradoja es que nos salió esa posibilidad no por la comunidad latinoamericana, pero por los organizadores donde iban a actuar los vocal sampling, porque era un local que estaba especializado en música de rock, las afueras de Bruselas, y uno de los organizadores me conocía, me había visto tocar en algunos eventos, o a Nedil que a mí, y se acordó de eso, y vi un video por ahí en el Facebook, donde habíamos puesto hace poco, donde estábamos tocando en una pequeña fiesta. Y ahí me contactó y me preguntó si me interesaba la posibilidad si nos interesaba hacer de telonero de vocal sampling. Antes que terminara la frase, yo ya había dicho que sí, ¿no? Me Así que imagino. fue una experiencia muy interesante. Sí, la pasamos súper bien, cantamos con ellos y lo que hablábamos hace un rato, Juliano y yo, los dos somos muy fanáticos de música vocal, todo lo que tenga que ver con la construcción de armonía solo con voces y por ese lado también nos conocimos y nos llevamos bien inmediatamente al tiro. Entonces, claro, poder cantar con Vocal Sample y conocerlos, estar con ellos y compartir el escenario fue una linda experiencia. Sí. Claro, ahí es el momento en que estás entre dos aguas, entre ser fan, pero por otro lado también eres músico y estás actuando, entonces tener tu propio estatus de risa. Claro, claro, es importante. También es un reconocimiento al trabajo que están haciendo, a la pasión que tienen ustedes sobre la música. Sí. Es bello de que justamente reconozcan eso. Escuché en uno de los videos a Nedielka tocar la trompeta. Sí, eso es para... Trompeta vocal. Sí, justamente eso es uno de los aspectos, elementos que algunos grupos de a capela, o sea, de música vocal, utilizan en diferentes géneros, no solamente en la música latinoamericana, pero en los grupos norteamericanos de jazz vocal utilizan eso, es decir, improvisar como un trompetista o como un saxofonista, según lo que estés imitando, pero con la voz, imitar el Claro. sonido y hacer improvisaciones jazzísticas en el lenguaje del jazz y a Nidilka le queda particularmente muy bien porque tiene mucha flexibilidad de voz y conocimiento de la armonía. Entonces es un aspecto interesante y le da un color y le da Sí. también una sorpresa cuando estás cantando música latinoamericana de añadir ese aspecto también. Sí, Es entretenido. original, porque además hay que pensar que quizá la gente, digamos, que le gusta la música y no tienen los instrumentos, buscan la manera también de poner esa música a través de la voz. Sí, Ya. sí, Y sí. de manera más general, pero no menos importante de todas maneras, ¿cómo manejan entonces el trabajo y la música?
tienen tiempo, tienen energía para poder ensayar, porque la agenda musical en sus vidas está llena, yo supongo en algunos momentos y otras veces está más como más tranquila, pero ¿cómo hacen para poder ligar esas dos vías, digamos? Mm. Bueno, en el caso mío, yo he pasado periodos así en que he hecho, sobre todo al principio, cuando llegué aquí a Bélgica y cuando terminé mis estudios allá en Chile también, en que me dedicaba mucho más a la música, con mucho más tiempo, con mucha más exclusividad, y trabajaba un poquito enseñando en todo lo que es educación, porque a mí siempre me ha gustado mucho enseñar, así que yo soy profesora también, profe. Y según los momentos de la vida, esos equilibrios van cambiando. Entonces hay momentos en que he hecho menos música y he tenido que trabajar más porque la vida así lo dice. Y ahora estamos como, yo personalmente estoy como volviendo a un momento en el que la música otra vez está ocupando más espacio en mi vida con respecto al trabajo de pedagoga que hago también, que igual ocupa todavía un montón de tiempo en mi vida, Claro. pero la música está otra vez como ocupando más espacio. Pero son alternancias, ¿ah? Según los momentos de la vida, tener hijos, no tener hijos, necesitar hacer proyectos, viajes, la familia, todas esas cosas van haciendo que tus equilibrios se vayan construyendo y vayan cambiando. Mm. Pero efectivamente no es fácil. Yo, o sea, tanto Nigel como yo tenemos trabajos eh, fuera de la música a tiempo completo. Es decir, que yo personalmente o sea, trabajo en una oficina y en semana cuando llego en la tarde, sí, no es fácil, porque ya, sobre todo en invierno, llegas a casa, ya es de noche, estás Ujú, sí. cansado, ya a veces la cena y luego un par de papeleos y ya es hora de descansar. Es difícil a veces efectivamente ponerse a uno mismo a estudiar su instrumento, a practicar o incluso entre los dos ensayar. Aunque vivamos juntos, paradójicamente no hay largos momentos donde no ensayamos. Lo que nos motiva, lo que en este momento, por ejemplo, es que de haber coformado un grupo con otros chilenos, y eso nos da un impulso, porque nos gusta mucho lo que estamos haciendo, y un impulso también para ser más regulares y ensayar, juntarnos todos a ensayar y cada quien también por su parte estudiar para llegar a los ensayos estudiados, que es la idea, y montar repertorio. Claro, y paralelamente Oye, seguimos, perdona, que te quería decir que paralelamente seguimos tratando de mantener nosotros también un ritmo como dúo, y de ensayar lo más posible según los proyectos que vayan llegando, porque eso es un proyecto paralelo, digamos, pero Mm. también nos ocupa. Mm. sí, yo iba a decir que ustedes son personas muy disponibles y muy generosas en eso, en el tiempo, justamente porque se toman un tiempo para hacer otras cosas, como por ejemplo la Radio Campus Latino, que Mm. también es algo que les debe tomar tiempo. Y también cuéntame un poco cómo llegaron a la Radio Campus Latino, que tiene su historia, ¿no? Eso la conozco desde hace 30 años, por lo bajo, ¿no? Sí. Sí, sí, la Radio Campus Latino es un momento radiofónico de la comunidad latinoamericana que nació, si yo sigo bien las informaciones de los más antiguos, que nació con la comunidad chilena, con el exilio chileno, y la Universidad Libre de Bruselas creó un espacio para que la comunidad se manifieste y comunique con su comunidad y con Bélgica en general. Entonces se creó un espacio radiofónico para esto, y eso fue en los años 70 y ha seguido, nunca se ha terminado. En el camino, la comunidad chilena se fue abriendo a otras comunidades latinoamericanas y actualmente la Radio Campus es una radio latinoamericana en la cual hay gente de diferentes nacionalidades. Y nosotros como radio escucha siempre la seguimos, a veces con más o menos regularidad, pero siempre sabíamos que estaba ahí. Y yo siempre he pensado que Juliano, por lo que él dijo, que era un melómano de alto vuelo, sí, yo siempre pensé que él tendría que compartir esas cosas en un espacio más público, más estructurado.
Y así poquito a poquito fuimos entrando en contacto con la gente de la Radio Campus, que conocíamos de otras cosas también. Y nos lanzamos y seguimos lanzándonos de a poco, progresivamente, en creaciones de cápsulas, de podcast, de programas, para hablar de música latinoamericana. Claro, con diferentes temáticas, ¿no? Tratamos de, cuando nos dan un programa, tratamos de, en cada programa, de hacer un foco, de poner un foco en algún aspecto de la música latinoamericana, que puede ser, por ejemplo, la flauta y sus diferentes aspectos eso hemos hecho, la música a capela, justamente, como fanáticos de música vocal, la música a capela o la música vocal en el panorama latinoamericano. No hemos hecho de guitarra, creo, específicamente. Es que de la guitarra se pueden hacer como 8 programas de 2 horas, ¿no? Siempre tratamos de escoger temas en los que se pueda enseñar algo también, ¿no? Y ahí es verdad que hay mucho tema que elegir. También hemos hecho algunos podcasts sobre los boleros y el lugar de la mujer en los boleros. Eso es apasionante. Escuchar los boleros antiguos, las letras antiguas, pero con otro prisma y analizando un poco las realidades de la época y la lectura actual de esas letras. A mí Entonces, lo que, sí, no, es que cuando yo lo escuché en la emisión de justamente que hablaban de las flautas y toda esa la historia, yo también, lo interesante de las emisiones que ustedes hacen es que uno aprende y la hora pasa muy rápido. Y a un momento dado, yo estaba haciendo otra cosa, pero estaba al mismo tiempo escuchando y aprendiendo algo, y entonces eso te genera que dan ganas de seguir escuchando aún más y esperar la próxima emisión para ver de qué van a conversar. Porque de todas maneras pareciera muy fácil, aunque ustedes tienen la experiencia, tienen el conocimiento de esta cosa de la música y de otras cosas, igual hay que prepararse para hacer una emisión. Entonces, hay mucha investigación alrededor de esto, que te toma a veces más tiempo de lo que tú vas a dar en la emisión. ¿Cómo pueden entonces encontrar el tiempo para hacer este tipo de cosas? Y yo creo que así, humildemente podría ser algo llamado pasión, ¿no? Cuando uno tiene una pasión, encuentra siempre el tiempo para hacer lo que uno ama hacer. Sí, Y sí, totalmente. Sí, sí. Además, sí, es porque la pasión uno es, o sea, de que a uno le guste la música, de tocar y también de compartir. Cuando uno toca también es rico compartir, hacer descubrir cosas a la gente que están ahí. Y lo mismo con la radio. Si uno prepara un programa, porque uno tiene conocimientos, ideas, y hay que prepararlo efectivamente, ordenar lo que uno quiere presentar y también ir a informarse más, porque obviamente tú tienes conocimientos, pero están incompletos. Entonces, también es una oportunidad para completar tus conocimientos sobre una temática específica, ¿no? Algo que te interese, lo preparas y más encima te vas a informar para preparar el programa y aprendes más cosas y eso lo compartes. Y lo que tratamos también de hacer con Idilka, no en todos los programas, pero cuando podemos, es de traer un invitado que tenga algo que ver con lo que vamos a hablar en el programa. claro. Generalmente un músico, ¿no? O alguien que también que le guste simplemente la música y que sepa del tema por particulares razones. Entonces, la Radio Campus Latino, que empieza también por una cosa de solidaridad también hacia el pueblo chileno al principio, ¿no? Y que ahora se ha convertido más en una cosa latinoamericana, lo que es muy bienvenido. ¿Ustedes piensan que está bien eso de mezclar música, sociedad, política? Porque hay canciones que se vuelven himnos. Tenemos como ejemplo reciente la canción de Víctor Jara, El derecho de vivir en paz. También la canción de Los prisioneros, El baile de los que sobran. Canciones cantadas en las manifestaciones durante el estallido social en Chile, ¿no? Y un gusto personal, yo digo que la canción Latinoamérica de Calle 13 también podría ser un himno latinoamericano, justamente. Las palabras, el texto son muy, muy potentes. por supuesto que sí, la música constituye un instrumento de comunicación y en ese sentido es una elección del artista de ver cómo usa la música según su momento de vida, también según muchas cosas. Pero sí, de todas maneras, yo personalmente, yo pienso que Juliano también, eh,
nos hallamos mucho en el hecho de comunicar cosas de interés social a través de la música. Por supuesto que sí. No es una obligación, pero para mí personalmente es un placer y sobre todo le da sentido, mucho más sentido al cantar, al tocar. Para mí es mucho más interesante cantar para decir algo que para bailar, por ejemplo. Pero esa soy yo, no tengo nada contra la música para bailar, por supuesto. Y claro, y el canto tiene sentido y razón, como decía Víctor Jara. En un video del año 73, en septiembre del 73, para el funeral de Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura, una periodista pudo entrevistar a la esposa de Víctor, Joan Jara. Y entre todas las cosas que pudo preguntarle, ya que se trataba del la primera reunión de los chilenos luego del golpe de Estado militar, le preguntó, refiriéndose a Víctor Jara, ¿y por qué lo mataron? A lo que Joan Jara respondió, porque cantaba. Y la respuesta es muy simple y muy fuerte, porque resume justamente lo potente que puede llegar a ser el canto con contenido social. Su destino trágico es la prueba de la fuerza de la música como instrumento de comunicación. Sí. Exactamente. Lo mismo que Violeta Parra, en un aspecto un poco diferente, pero también. La potencia de la música al mostrar también las realidades sociales de un país. Claro, yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Sí, sí, sí. Y por otro lado, el contenido de las canciones también depende de quién las escribe, ¿no? El caso, por ejemplo, que se está dando ahora en Chile, del cantante mexicano Peso Pluma, ha causado gran revuelo porque es el vocero, digamos, hace apología al narcotráfico. Entonces, en un momento se pensó en anular la invitación, pero bueno, finalmente no se hizo. Pero sobre todo aquí es interesante porque lo que genera para mí son dos cosas, ¿no? Es el tema de la libertad de expresión, primero que nada, y por otro lado lo artístico, porque en el caso de este cantante, su música es muy buena. De hecho, pienso que a veces sería interesante también cuando los artistas interpretan cantantes como por ejemplo Violeta Parra, traducir los textos, porque aquí el contenido es muy importante, muy bello, y no sé qué es lo que me piensan de eso. Sí, tienes muchas razones, es un trabajo que nosotros los músicos finalmente no nos preocupamos mucho en un país extranjero no hispanófono como Bélgica, y que al mismo tiempo tiene un efecto contraproductivo para nosotros mismos, que es que la gente te escucha por la música, pero no por la letra. Y como tú acabas de decir, si la gente además comprendiera las letras, el impacto de la música sería mayor y de todos los valores que ella intenta Transmitir. compartir, ¿no? Sí, pero es claro, uno siempre está como concentrado en la música y en cantar afinado y en hacer buenos arreglos y todo, y, y se olvida un poco que está cantando aquí en el caso de Bélgica frente a un público que no entiende todo lo que uno está diciendo. De Ahí hecho, hay que ser creativos para ver cómo completar eso que falta. pero ahí mi pregunta sobre el lenguaje universal que tiene la música, porque a veces también... En ese aspecto, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la música instrumental. Yo escucho mucha música donde no hay cantantes, mucho jazz, o incluso la música latinoamericana. Los venezolanos tienen conjuntos muy buenos, como Pabellón Sin Baranda o Ensamble Gurrufío, donde hacen diferentes ritmos y arreglos de la música venezolana sin letra. Es otro aspecto también. E incluso a veces sin letra se pueden pasar mensajes. Pero Claro. ya es más, como diría, la libertad del auditor, de interpretación del auditor, del oyente. Eso. Sí, lo que decías, en algunos casos, por ejemplo, cuando tocamos, bueno, en las peñas hay mucha gente latinoamericana, pero hay muchos belgas también, y muchos hablan español, pero muchos no.
Entonces uno a veces se cuestiona y dice, bueno, o sea, lo que estamos cantando es muy interesante a nivel de textos, o no siempre, depende, como decía Nediel, que hablaba de los boleros de los años 50, donde la mujer era un objeto, bueno, eran otros tiempos, o volviendo a lo que decías del Peso Pluma, en el fondo, que es mexicano, porque, no sé, en México hay una tradición de meter la temática de la droga en la música. Hay otros ejemplos como la música norteña, la música de la frontera mexicana, desde los años 70 tienen muchos temas, mucha temática con el narcos también, o sea, corridos, música, la que tienen en el norte de México, con acordeones Sí. y todo eso, con historias de traficantes, a veces más humorísticas, a veces más graves o serias, y tienen mucha popularidad. Porque como en el aspecto de lo que tú decías, también es musicalmente música bien hecha, Mm. con buenos músicos, y tienen esa temática que es discutible. Luego, ¿dónde está el debate, no? O sea, de qué aportar a la gente o ¿Dónde está el censurar límite? o no censurar, ¿dónde está el límite? Claro, o sea, La mi libertad mensaje de es importante, expresión, tu mensaje no es importante, el mío Exacto. sí, o tu mensaje es negativo, según qué punto de vista, sí, totalmente, En realidad, prohibir las cosas nunca ha funcionado mucho. es contraproductivo. Educar, eso funciona más, pero eso supone más trabajo, Ujú. porque hay que hablar de eso, hay que explicarlo, hay que esperarse a que la gente te diga, pero ¿de qué estáis hablando? O sea, nada que ver. Entonces, la gente que educa se espera la resistencia también, porque tú estás confrontando a una persona o a un grupo a cosas que no les interesan o que no se esperaban, etcétera. Entonces, mucho más trabajoso. Pero es el verdadero camino, explicar las cosas y la gente decidirá según su Sensibilidad, según su interés. sensibilidad, su interés. para entender. Los géneros musicales evolucionan también, ¿ah? Y van cambiando con el tiempo según quién los toque, quién se los Claro. apropie, Perdón. y según los contextos sociales. Entonces, sí, lo que en algún momento fue una música un poco vacía de sentido, pues con el tiempo y los intérpretes que te la tomen a cargo, se empieza a llenar de sentido. Y la música puede decir, en apariencia siendo la misma, pero al final si tú la escuchas más finamente te das cuenta que ha cambiado. Es lo que nos pasó a nosotros con la cueca. Pues hablaremos quizás de la cueca, pero ahí nos pasó algo bien curioso y que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Quería también conversar con ustedes sobre el hecho de que la música tiene una gran capacidad para activar nuestras emociones. Por ejemplo, mi hermano menor me contaba que estaba escuchando Mira Niñita de los Jaivas, o sea, un concierto de los Jaivas, y cuando comienza la canción Mira Niñita, él se había emocionado mucho, ¿no? Y le habían saltado unos lagrimones. Y se preguntaba de cómo era posible que llegara a sentir eso, ¿no? Esa emoción. Mi hermano salió pequeño de Chile y si en el transcurso de los años igual hemos escuchado los Jaivas y otros grupos chilenos, siempre se activa esta sensación, esta emoción, ¿no? Yo lo único que le pude decir en ese instante de que la emoción venía porque era un recuerdo y la palabra recuerdo significa volver a pasar por el corazón. Entonces es sorprendente cómo nos provoca placer, escalofrío, tristeza, alegría. ¿Por qué la música nos provoca tantas y diversas emociones? Es una locura, ¿no? Bueno, fuera de los textos, imagínate que la música es una transmisión de ondas en el aire, transportadas por el aire, producidas por una vibración de cuerdas vocales algún instrumento y que pasa por el aire y esa onda puede provocar emociones. Estoy hablando de la música instrumental porque ya con letra ya es más evidente, en el fondo, que cuando algo te toca o te ha tocado en el pasado y que vuelve, pero claro, o temas musicales que has escuchado cuando pequeños y que luego de grande los escuchas de nuevo después de muchos años. A todos nos ha pasado eso, que cuando uno era chico los papás ponían la radio, tenían un tocadisco y ponían tal a tal disco y que después se te olvidó y 30, 40 años después de repente por ahí escuchas ese tema
y te vuelve así en la cara una emoción directa, que como tú decías, yo creo que sí tiene un aspecto físico. Así, eso se llama memoria episódica, que hace que, claro, en algún momento tú vivas algo, lo asocies a una música, a un olor también, a una sensación, a todo lo que es perceptivo así, y queda guardado como en un cajón, y basta que años más tarde escuches exactamente la misma música o sientas el mismo olor y el cajón se abre automáticamente con todo lo que había dentro. Eso se llama memoria episódica. Sí. Y sí, a veces estamos cerrados a eso, como a veces uno quiere escuchar música triste para llorar y desahogarse, y otras veces dice, no, yo no quiero escuchar esto porque no quiero llorar. Entonces como que uno ya también va como predispuesto. Mira, Y, el Mira Niñita de los Jaivas, interesante, la tocamos en una fiesta cuando tenemos una hija que va a cumplir 20 años ahora, y cuando tenía 2 o 3 años le hicimos una fiesta particular de cumpleaños, y con mi hermano habíamos decidido de sacar el tema, nos aprendimos el tema, sacamos los acordes y lo cantamos para ese evento. Mira, Mira Niñita, es potente. Sí, sí. No me sí, extraña ¿no? que a tu hermano le haya pasado eso, porque además con esa música tan profunda, ¿no? Y ahora en el presente, cuál es el proyecto más importante que están haciendo ahora? Yo diría que tenemos dos que tienen más o menos la misma importancia para nosotros, que es nuestro dúo, Juliano y Nedielka, o Siempre. Nedielka y Juliano, como muchos Me diría nos que Ned y Jules, a mí me gustó ese Julie y Ned también. yo en Ned, sí. Bueno, ese es como nuestro proyecto de base, que es como nuestro hilo conductor, en el que siempre estamos trabajando, renovando el repertorio, buscando arreglos, a veces tocando con otra gente, pero el dúo es la base de ese proyecto. Y el segundo es Trino Colectivo, que te dejo quizás, Julián, explicar más. Sí, bueno, a raíz de estos chilenos jóvenes que han llegado, el año pasado hubieron varios eventos, varias peñas, conciertos, diferentes tipos de eventos donde se tocaba. Y llega típicamente el momento en que en una velada tocan diferentes músicos y luego surgen conversaciones entre los músicos. Mira qué interesante lo que haces, me gusta etcétera. Sí, hace menos de un año, uno de estos jóvenes músicos chilenos decidió organizar talleres de cueca, porque él es un gran especialista de cueca, y junto también con otro amigo músico chileno, o sea, son dos. Se trata de Gonzalo Muñoz, Joaquín Guzmán Schulz. Decidieron organizar talleres de cueca para enseñar cueca en todos sus aspectos, la música, en la escritura, que la cueca tiene una estructura muy determinada en su poesía, y en el baile también, instrumentos, percusiones, en general. Resulta que con Edielka, lo que yo te estaba comentando antes, siendo chilenos, nunca nos habíamos especializado en cueca, nunca habíamos tocado realmente cuecas. Y nos interesaba porque los habíamos visto tocar a estos chicos junto con otros músicos, ellos tocaban cuecas en las peñas chilenas, y a mí me gustaba mucho cómo lo hacían, el espíritu que tenían, la fuerza que tenían también. Así que fuimos a ese taller con Edielka, y resulta que, claro, o sea, durante el taller se organizaba una vez por semana, se va formando un núcleo de gente, que somos nosotros, con estos dos chicos y con otra cantante más, que al final, poco a poco, el taller se fue transformando en el fondo en un grupo que se creó de manera orgánica, porque a todos nos pareció, todos nos gustamos, y se transformó en ensayos de grupo para poder ir a tocar por aquí y por allá. Y para nosotros, al mismo tiempo, absorbiendo y aprendiendo la sabiduría que tienen estos muchachos de la cueca nueva, moderna. Sí, a mí me llamó mucho la atención lo que decía hace un rato, que lo que ellos mostraban en sus conciertos y grupos de cueca que habían armado un poco aquí en Bélgica también, es que era una cueca con armonías un poco diferentes, con intenciones de letra a veces un poco diferentes, con giros armónicos como más sorpresivos para mí en todo caso. Sí, no era la misma cueca que yo escuché cuando era chica, que yo crecí en La Chile en clásica. dictadura, esa cueca tan así como formateada, que a mí finalmente nunca me atrajo. Pero esta que estaba escuchando ahora sí.
Claro, ahí el instinto te dice, aquí está pasando algo, me interesa, y así también fuimos construyendo. Y el hecho que se construyera o sea, que usted se dara espontáneamente una rica dinámica entre la gente, Gonzalo, Joaquín, la Felisa, de vez en cuando viene nuestro amigo José también a tocar el bajo en el grupo, y con Julián y yo se produjo una cosa muy, humanamente muy bonita, que también es muy importante para poder cantar cuecas y Absolutamente. aprender, es fundamental. Entonces, todas esas cosas hacen que actualmente ese sea como un proyecto importante para nosotros también. Y Sí, pronto tienen una actuación, ¿no? Sobre trino sí. colectivo se llaman, o tienen trino colectivo más bien sería el taller y No, ustedes tienen es el No, es el grupo. nombre del el grupo. grupo. Sí, sí, Ok. no, hicimos un brainstorming y cómo podíamos ponernos y bueno, trino colectivo, sobre todo por la idea de los pájaros y porque uno de los músicos también es diseñador y hace muy bonitos diseños con mucha inspiración de pájaros. Hemos tenido ya, este grupo es muy joven, empezamos en abril del año pasado, o sea, hace 9 meses, pero el gran impulso, la gran oportunidad fue que en septiembre del año 2023, hace unos meses atrás, por los 50 años del golpe de Estado, conmemoraciones para Allende, la comunidad chilena organizó muchos eventos durante el mes de septiembre en Bruselas y en otras ciudades también. Nosotros nos focalizamos en Bruselas y sí, cada semana casi había algún evento donde, y en varios de esos eventos nos invitaron al grupo, al Trino Colectivo, a tocar. Y eso fue muy bueno también para nosotros porque el mejor ensayo de un grupo es tocar en público. Es ahí Así donde a es. veces tú te das cuenta que esto habría que mejorarlo, esto mejor eliminarlo porque no funciona y ahí se va puliendo el aspecto musical. Eso fue bonito. Y desde entonces sí, hemos tenido algunas posibilidades de tocar por aquí y por allá, eh, a veces no todos juntos, a veces puede ser en fórmula trío, pero por lo general tratamos de tocar en fórmula de quinteto o sexteto. Sí, y ahora el 27 de enero tenemos un concierto, que es ¿cómo podría decir? Autopreparado, autoorganizado. O sea, nosotros lo Ujú, organizamos ok. personalmente, no, sí, no nos han invitado, nos imponemos. Y va a ser en un bar de Bruselas y va a ser con la fórmula que hacen en Chile, Santiago, Paraíso, que se juntan ruedas de cueca en algún local, en algún bar, y tocan, y generalmente por lo que he visto es sin amplificación. Y así lo vamos a hacer también, esta vez sin amplificación, es realmente puramente Ok. acústico, a grito limpio y cascando la guitarra. Es bonita experiencia y además original, de todas maneras, ¿cierto? Ah, sí, sí, Y sí. volviendo al proyecto más Nedielka Giuliano, en tanto que dúo musical, han compuesto canciones, piensan en grabar o subir a las canciones como lo están haciendo en el canal YouTube, a Spotify, piensan realmente más ponerle, digamos, más tiempo a este proyecto. Sí, sí, sí. De todas maneras, la idea ahora estamos organizando, como tú ya has notado, hacemos muchas cosas. Entonces, de repente hay que organizarse bien, pero nos estamos organizando para de aquí a algunos meses tener todo un nuevo repertorio y estamos viendo con quién vamos a colaborar porque nos gustaría agregar uno o dos instrumentos nuevos para colorear de otra manera los arreglos y con eso vamos a intentar producir visualmente, pero sobre todo vamos a grabar en audio con el nuevo repertorio que estamos preparando de a poquito, con el tiempo Se que nos va vienen quedando. bonitos proyectos entonces. Y siempre, pero van a componer o también van a hacer un poco de los dos, digamos, ¿se atreven a la composición o no? ¿O Sí, lo han hecho quizás ya? sí, sí, o sea, sí. Hay algunas grabaciones que se han hecho, no específicamente en nuestro dúo, pero antes con diferentes grupos en los cuales hemos participado, composiciones de Nedielka. Ella compone, yo no tengo esa vena. He tratado, pero nunca quedo satisfecho. A mí me gusta más arreglar, tomar un tema y ponerle otro color.
Ajá. Pero sí, temas de Nedielka sí, la idea también es, hay un par de temas que tiene compuestos más últimamente que querríamos arreglarlos y plasmarlos, o sea, grabarlos, Sí, listos. y siempre hay canciones que están ahí en los cajones, que no han visto la luz del día, que están ahí guardadas, y es como que están esperando, ¿no? El buen momento para salir. En todo caso, en ese proyecto y en todo, por supuesto, les deseo harto éxito, ¿ah? Muchas gracias. Porque, como les digo, ustedes transmiten, además de interpretar una canción, transmiten también muchas cosas positivas, ¿ah? La conexión de ustedes dos se siente también, y eso es importante. Entonces, transmiten muchas cosas más allá de la canción en sí y de la instrumentación, ¿no? Muchas gracias. Y para ir despidiéndonos, yo después de al final del podcast voy a poner la versión El Gavilán de Violeta Parra, que ustedes interpretan maravillosamente. Y me gustaría que me contaran un poco sobre esta versión. Es una versión acortada, se puede decir, Sí. de la verdadera versión que dura 14, 15 minutos según quien la toque. Hace unos años atrás, hace seis años atrás, siempre nos interesó ese tema particularmente, ¿no? Pero hace 6 años atrás, Nedielka encontró o bajó, no me acuerdo, lo compraste, una transcripción del Gavilán por Violeta Parra, completa, una transcripción que hizo un guitarrista chileno, es un profesor de guitarra clásica que vive en Chile, que se llama Mauricio Valdebenito. Ella puso la mano en esa partitura, entonces no la estudiamos los dos, nota por nota, o sea, como está escrita, porque está escrita como la interpretó exactamente Violeta Parra. Un gran o sea, que no es un arreglo, es realmente la Transcripción. transcripción de lo que hizo exactamente Violeta Parra, y así lo presentamos un par de veces en el 2017, por ahí, en conciertos con otros músicos, o sea, compartiendo, lo tocamos a dúo. Pero efectivamente, como dices, dura 14, 15 minutos, y a veces cuando estás en un concierto con otra, o sea, donde van a tocar gente antes o después, lo que le hicimos nosotros fue una versión corta. Es decir, no es un arreglo tampoco, pero el Gavilán tiene Motivos. varios motivos, perdón, que se repiten a lo largo de la canción, motivos que se van, claro, después Encadenando. encadenando. Lo que hicimos es tomar todos esos motivos y condensarlos. O sea, ponerlos en una versión de más o menos 5 minutos, y eso es con lo que nos hemos quedado. Hay unos chilenos aquí jóvenes que también son muy fanáticos de Violeta Parra y han organizado varios conciertos, como 3 o 4 o 5 conciertos, peñas, en homenaje a Violeta Parra, y para cada uno de esos conciertos ellos llamaban a diferentes músicos para participar al concierto. En cada concierto habían generalmente 7, 8, 9 artistas que cada uno interpretaba un par de canciones de Violeta Parra. Y cuando yo en una de esas escuché esto, vi que se preparaba uno de estos, les comenté por las redes sociales a estos chicos que teníamos el Gavilán con Edielka. Les interesó porque en el fondo nadie lo toca, porque es muy específico, ¿no? Que es un poco difícil también en la guitarra, el gavilán. Necesita un cierto nivel técnico como instrumentista el que lo vaya a tocar. Y como Juliano lo tiene y lo estudió, además, eso nos permitió poder tocarlo. Y Claro, también sí, el canto también sí, es sí, súper sí, sí. importante. O sea, los dos tienen que tener una muy buena técnica para poder lograr esa canción. Sí, Sí, totalmente, porque es totalmente. una obra que es una fusión de cosas, ¿no? De cosas tradicionales, típicas, folclóricas, y eso es lo que le da esa dimensión única al gavilán, que tiene toda esa dimensión como más contemporánea, porque Claro. lo que sabemos es que fue compuesta para que sea bailada, para un cuerpo de baile. Entonces eso le da una cosa bien específica que necesita un cierto nivel técnico. Y es muy interesante porque ahí te das cuenta de que Violeta Parra estaba muy, muy adelantada de su época, ¿no? Sí, sí. Muy moderno, tiene unas armonías muy específicas, muy raras y muy interesantes. Mm. Entonces, claro, hemos tenido un par de posibilidades de interpretarlo en estas veladas de homenaje a Violeta Parra, y es bonito porque hay otra gente que toca todo el repertorio, y así
lo bonito es que entre todos los músicos logramos, en el fondo, completar todo el panorama artístico, todo el aura de Violeta Parra con todos sus diferentes aspectos. Y una última pregunta, ¿por qué escuchar música? ¿Por qué comes? ¿Y por qué comes cosas que te gustan? Porque uno come tallarines, o yo qué sé, o unas ricas lentejas bien aliñadas. Para mí, personalmente, es complejo porque puede ser, quizá 8 personas van a dar 8 respuestas diferentes, pero para mí es una necesidad básica de recibir esa especie como de emoción que genera, Sí. que genera Sustancias que generan la sensación de de bienestar, bienestar, de claro. placer. Sí. De bienestar. Y también, sobre todo, para mí es muy importante, y por lo que he visto en algunos músicos también, yo siempre cuando escucho música, lo que más busco, lo que más me interesa, lo que me da sed, es ser sorprendido. Por eso mismo a mí me gusta, por ejemplo, cuando estoy escuchando una versión de yo qué sé, de un bolero, de una chacarera antigua, y que de repente me sorprenda, que de repente hay una armonía, un giro de canto que me dé una emoción nueva, y eso me encanta. Eso es como una búsqueda. Siempre estoy buscando eso, buscando eso, buscando eso. Es como buscar, es como una droga, hablando de narcos. Es Sí, una adictivo. droga. Sí, Sí. claro. Y yo te voy a dar argumentos más lateros, pero igual te los voy a dar. Vamos a escuchar lo latero, a ver. Sí, bueno, las neurociencias han estudiado mucho el efecto de la música en el cerebro, ¿ah? Y yo trabajo mucho con eso en mi trabajo de profe, de pedagoga, y hay miles de razones por las cuales la música estimula el cerebro, estimula el pensamiento, estimula los aprendizajes, estimula la motivación. No es por nada que los deportistas se ponen música en las orejas para correr, porque eso estimula todo la motricidad en el cuerpo. Entonces hay miles de razones por las cuales hay que escuchar música. Aunque sea por una cosa de conveniencia intelectual, de beneficio a nivel de todo lo que es de aprendizaje y todas esas cosas, ya más todo el componente emotivo, romántico, si se quiere. O sea, ¿qué más? La música es un lenguaje Muy bello enorme, también. y es una de las expresiones más nobles que tiene el ser humano, diría yo. No es latero lo que tú dices, es más, se complementa perfectamente con lo que dice Juliano, porque Juliano habla de la parte emotiva y tú hablas de la parte que una vez más están conectados. Entonces, eso yo creo que aquí vemos por qué ustedes cantan juntos. Lo encuentro genial, Tú sabes, absolutamente. la pequeña nota así anecdótica es que cuando estudian los cerebros, los científicos ponen todos estos conectores y después en una pantalla se ven en colores las partes que se activan en el cerebro. Cuando una persona está escuchando, no necesariamente practicando, simplemente escuchando música, el cerebro es como parece un árbol de Pascua, o sea, está lleno de colores. Y si a Sí. eso le agrega la parte práctica, se agrega toda la dimensión motora, digamos, cuando estás trabajando con tus dedos, con tu cuerpo, el cerebro, la música es una de las expresiones que más solicita distintas zonas del cerebro de manera simultánea. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la gente que estudia estas cosas. Entonces, interesante. Me imagino qué pasaría si en esa misma experiencia, después con los conectores, cosas conectadas en la cabeza, pasan un discurso de cast. Yo creo que ahí sería todo en blanco y negro, ¿no? Seguramente. Además que debe ser muy monótono, ¿no? El tono de voz. Claro. ¿Ah? Bueno, sobre esta nota yo les agradezco muchísimo esta conversación. Espero que tengamos otras. Les deseo mucho éxito también en los proyectos que tienen. Espero escucharlo rápidamente, ese disco, porque ya ni sé cómo es un disco lo que uno hace, es un CD, qué cosa le pongo a eso. Es lo que uno quiera, claro. Un cover, pues antes bueno, era algo así como Físico. concreto, ¿ah? Un disco, un long play, y ahora un cassette. Ahora sí, ahora depende de los dioses de la informática y de todas esas Sí, cosas, sí. sí. En todo caso, muchísimas gracias. Voy a terminar entonces poniendo la interpretación del Gavilán de Violeta Parra. Gracias a ti, Judith, por habernos invitado y habernos dado este espacio de conversación contigo, que ha sido muy rico. Sí, muchas gracias, sí, que se repita.
Yo no